Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Daf Yomi, Masejet Kiddushin, página Chavbet, página 22. Quedamos exactamente en Tanu Rabanán, los dos puntitos. Dice el pasuk im amor yomar. Dice, si dijo el esclavo que se quiere quedar en casa de su patrón. Dice, cualquier dijo dos veces el pasuk, Omar Beishne, pues tiene que repetirlo dos veces. Muy bien. Ahora, ¿cuándo son esos dos veces? Amar es Bethilat Shesh. La primera es al principio de los 6 años. Dice, Amar Bethilat Shesh. Si le dijo esto al principio de los 6 años. Velo Amar Besov Shesh. Y no lo dijo al final de los 6 años, en un Irza. No puede quedarse y que le haga el hueco, la oreja, Sheneemar. Lo eche Hofshi. Después el pasuk, que no saldrá libre. ¿Qué decir? Achio Malo y Shalgetzia. Quiere decir que el esclavo tiene que decirlo en el momento de que vaya a salir libre. Muy bien. Dice, Amar Besov Shesh, si lo dijo al final de los 6 años, Velo Amar Bethilat Shesh, y no lo dijo al principio de los 6 años, tampoco es Nirza. No puede, no se queda, y tampoco le hacen el hueco a la oreja. Sheneimar y Yomar y Amor Yomar a Ebed. Dice, si decir dijo a Ebed, ¿qué decir? Hachi Omar que Shu Ebed, tiene que ser que lo diga cuando es Ebed, cuando es esclavo. Entonces, ¿qué decir eso al principio de los 6 años? Muy bien, vamos a analizar esta braita. Amar Bethilat Shesh Velo Amar Besov Shesh en un Irza. Dice, si dijo al principio de los años 6 que se quiere quedar después, y no lo dijo al final de los 6 años, no se puede quedar ni le hacen el hueco en la oreja, se le mal, lo eche Hofshi. Entonces dice el pasuk que él tiene que decir que no saldrá libre, que dice que tiene que decir esto cuando sale. Y se le pregunta, May Idia mi lo eche Hofshi, ¿por qué me traes la prueba del pasuk que no saldrá libre? Tipo que le deba ir a Hafidoni Betishti. Dice, tienes que pudieras aprendérmelo de que no sirve decirlo al principio de los 6 años, porque él va a decir un pasuk que dice, llamé a mi patrón y a mi esposa y a mis hijos, del Banay, Beleka, y si está al principio de los 6 años, no le dieron todavía la esclava para tener esclava y hijos. Entonces, de tú y aparte, no entiendo, otra pregunta, Amar Besov Shesh de los Maltikrashet se dijo al final de los 6, y no al principio de los 6 años, en un Irza, tampoco sale ni le hacen un hueco, Sheneemar a Ede, tiene que ser que sea esclavo. Y entonces, y si lo dice al final, no es esclavo. Entonces, si lo dijo al final y no al principio, no era esclavo. ¿Acaso al final de los 6 años, cuando todavía tiene que trabajar, no se llama esclavo? Se puede ser esclavo hasta el último momento, es esclavo. Entonces no se entiende esta baraita. Tiene razón. Raba responde, leo el paréntesis, May Bethilat Shesh, que es el principio 6. No al principio del ciclo de 6 años, el Bethilat Perutá Jaroná, al principio de la última perutá de trabajo que tiene que hacer. Quiere decir, ya terminando sus 6 años, solamente le queda el trabajo, el tiempo para hacer una última perutá. Eso es al principio de la última perutá, el principio del último trabajo que vaya a hacer para su patrón, que valga una perutá. Entonces ahí, claro, entendemos. Eso significa principio de año 6. ¿Y qué es Umay? Y no es año 6, es principio de la última perutá, del último trabajo del año 6. Umay Besov Sheikh al final 6 es Besov Perutá Jaroná. Y ya, terminó. Ya hizo la última perutá, ya no es esclavo. Entonces ahí se entiende, como dijo, porque dijo que no era esclavo, porque en verdad estamos hablando de que ya concluyó de ser esclavo. Muy bien, perfecto. Seguimos. Entonces cuando el Hiduto de ¿cuál es? Vim, amor, yomara ebed, que cuando decir esclavo, tiene que decir al principio de la última pregunta y al final de la última pregunta. Muy bien, cuando sale. Ok. Tao Rabanandi dice la braita, lo ishau banim. Dice, si tiene este esclavo antes de venir a su casa, tenía esposa y hijos. No, si el lobo de Betubaim, que es si el esclavo tuvo una esposa, o sea, le dieron una mujer, una esclava gentil, y tuvo con ella y tuvo hijos, pero el patrón no tenía ni hijos ni esposa, era un Irza. Tampoco se puede quedar en el Yovel, ni le hacen el hueco en el oído. Sheneemar, ki ajebeja ben beteja.
Porque dice el pasuk que él tiene que decir, porque te quise a ti y a tu casa que es tu familia. Si usted es familia, entonces como no puede decir el pasuk, no se puede quedar. Le rabó y Shaubanim. Ahora, si el patrón tenía mujeres e hijos, veló en Shaubanim, y él no tenía mujeres e hijos, porque no se lo entregaron, no le entregaron la esclava, en un mirzá. No, obviamente que no se quedan y le dan, y le hacen hueco con la oreja, porque se le llama pues puede, y amé a mi patrón, a mi esposa, a mis hijos, tiene que decir que tiene que haber tenido esto para poder cumplir el pasuk. Si él ama al patrón y el patrón no lo quiere, en un mirzá no sirve, no se puede quedar ni hacer el hueco. Quiere decir que le vaya bien contigo, quiere decir que tú estés contigo, quiere decir que tú tienes que estar contento de él. Rabó ahora, si el patrón lo quiere, y él no quiere el patrón, él no mirzá tampoco. Él dijo que te quise, amé a mi patrón. Si no lo amó, no puede. Si el esclavo está enfermo, Loreno, y el patrón no está enfermo, él no mirzá tampoco. Porque vemos que después pasó que le fue bien contigo, que esté bien contigo. Quiere decir que aparentemente no le fue bien porque se enfermó. Dice, el patrón enfermo y él no está enfermo, tampoco él no mirzá, tampoco se queda en ese huevo, Neymar y más. Quiere decir que tienen que estar los dos bien. Muy bien, Vaya Rabbi y Barabaye, Shnehem Jolimay, así los dos están enfermos. Y más Bainam de Aika, que tienen que ser iguales si hay. ¿Por qué? Porque los dos están enfermos. O Dilma Kitoblo y más Baina, o quizás hay que enfocarnos que le fue bien con Kitoblo y más, que le fue bien contigo. Hace falta. Véale que aquí no le fue bien. ¿Por qué no fue bien? Porque vemos que se enfermó. Y los dos están enfermos. Entonces no se podría. ¿En qué nos fijamos? Dice la Marateku. Tao Rabanán. No hay respuesta. Tao Rabanán. Dice la Braita. Kitoblo y más. Que le tiene que estar bien contigo. Y más de Mahal. Quiere decir que está bien contigo en comida, que come igual que tú. Y más viste en tomar, en bebida. Si no te dejes hasta ojer pan de aquí, que tú no vayas a comer un pan limpio, bueno, que va a ir un pan negro, hasta que tú tomes un vino añejo, un vino recién hecho, hasta ellos que vemos que tú duermas sobre almohadas suavecitas, y él duerme sobre la paja, ¿no? Mi cana aquí jamín dijeron, con él con él adole atzmotor que adquiera un esclavo judío, después si adquiere un patrón para él, para mí todo el problema que le cae a él. Tao Rabanán. Dice la Braita, dice cuando sale libre, saldrá él y sus hijos que tenía de antes de ser esclavo con él. Amar y Shimon imhunimkar, lleva, no entiendo, si él fue vendido, van a un notable minimkar, ¿acaso sus hijos y sus hijas fueron vendidas? No, se vendió él solo, no vendió sus hijos, entonces no entiendo. No, mi casa la boca ya de aquí se aprende que el patrón está obligado a mantener a los hijos, la manutención de los hijos del esclavo, porque no tienen quien los mantenga. Que usted va a algo parecido. Hasta Omer encontramos también en otro lado, pone si él estaba casado antes de ser esclavo, saldrá la mujer con él. Amar Shimon, si él fue vendido, ¿acaso la mujer Nimkara fue vendida con él? No. Entonces, ¿cómo va a salir? Igual, aquí aprendemos que el patrón está obligado a mantener la manutención de la mujer. Hace falta las dos, enseñarme el de los hijos y el de la mujer. Díaz Moinan van a enseñar nada más de los hijos, Mishul de los Benemevad, de los hijos, no son gente que pueden trabajar y mantenerse. Entonces ahí hay que mantener la balistón de Bet Mejal Medahu. Por la mujer, que se puede mantener a sí misma, digamos que ella se mantenga a sí misma, que trabaje. No, y la Torah que lo mantenga. Dice, ¿por qué? De la dure, porque no es lo normal que la mujer salga a buscar su manutención, no es normal. De Dirkai la dure, pero los hijos que sí es, pasa que salen a buscar su manutención. Y si no pueden trabajar, que pidan donaciones. Émalo, digamos que ahí no está obligado. Trija, hace falta decir que los dos casos está obligado quien el patrón. Taurabanan, dice la Braita. Irunemar osno badelet. Si la Torah hubiera dicho osno badelet, su oído en la puerta, si la letra bet, no, osno solo, ahí te Omer, yo hubiera dicho itkor keneget osno badelet, que yo le haga un hueco a la puerta
justo en el lugar en que está el oído de la persona en el otro lado. Yo hubiera pensado que de aquí se aprende que la telet sí, que es el hueco en la puerta, in, veos no lo, en el oído no. Pregúntale a Mará, veos el lo y el oído no puede ser. ¿Cómo va a decir eso? Es imposible pensar esto. Pues vea que ti, berrazado una vez no de Marcea, pone el pasuk y el patrón agujereará el oído del esclavo con el Marcea, con esta lesna que vimos antes, este utensilio. Entonces no puedo pensar nada de esto. Tienes razón. Vamos a buscar otra explicación. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera hecho la palabra, la letra bet de Beosno? Dice, él ahí, te medio pensado, y la ozen bebaray. Yo hubiera pensado de que el patrón tiene que agujerar el oído del esclavo lejos de la puerta. Y después de inigena a la dele, después que se ponga el oído, que lo ponga sobre la puerta, y que agujere la puerta del otro lado, justo enfrente de la oreja. Y hacer las dos cosas. Talmud Omar, por eso dijo el pasuk, Beosno badelet. Beosno badelet significa haketzat doker beolech h magia etzelat delet. Tiene que ser que no es un solo hueco, se hace, el esclavo pone el oído en la puerta y se le hace el hueco en el oído y debe pasar este objeto punzante hasta que llega a la puerta. Dele, ya lo dijo puerta, Shomeani, ven a curar, tanto que la puerta no está en su lugar, porque las puertas se movían mucho del lugar, de la puerta está el hueco y está la puerta que cierra el hueco, esa puerta esa está afuera, entonces también tú puedes pensar que esa puerta se puede hacer el hueco aunque esté fuera de su lugar, en el piso o que esté colocada. Tamuloma es el pasuk no mezuzá, que decir, más mezuzá meomet, como la mezuzá está en su lugar, parada bien en su lugar, también la puerta tiene que estar en su lugar y ahí se hace el hueco, parada en su lugar. Rejohanan Bezakaya ya Doresh Tamikra de Kemin Homer. Rejohanan Bezakaya hacía un estudio de este pasuk, Kemin Homer, como un puñado de perlas, bonito. Manishtana Oze Mikole Valencia Bagu, ¿por qué hay que hacerle un hueco en el oído y no a diferencia de otros miembros del cuerpo que no se le hace? Porque Amarakosh Bruju, Ozen Sheshama Koli al Har Sinai, el oído que escuchó mi voz en la montaña Sinai, Beshaadem Shamar, de momento que yo dije, Kili Bene Israel Abadim, que para mí son el pueblo de Israel esclavos, Velo y Levadim, no son esclavos de otros esclavos, lo escucharon, y fue y se adquirió un patrón de sí mismo, Yartzea. Hay que hay que hacer un hueco en el oído porque ese oído o no escuchó bien o que se recuerde lo que escuchó. Pero Reishon Barrebi allá durante Mikra Azde Kemin Homer. Reishimón, el hijo de Rebi, hacía drasha de este pasuk, que ahora igual como una perla. ¿Cuál es la diferencia que la Torah escogió hacer el hueco en el oído de la persona, en la puerta, en el dintel de la puerta, a diferencia de cualquier lugar en la casa, cualquier utensilio de la casa? La puerta y los dinteles de la puerta que fueron testigos en Egipto, cuando yo pasé por encima de las jambas y del dintel de la puerta y no entré, sino que protegí al pueblo de Israel, y dije que mis hijos son mis esclavos, no serán esclavos otros esclavos. Entonces y por eso lo saqué de la esclavitud a libertad. Fue y se le olvidó o no sé qué, y adquirió un patrón para él, un señor, un dueño para él. Por eso ya, y era hay que hacer el hueco enfrente de la puerta de los dinteles para que recordarse, mira, esos fueron los testigos que yo protegí al pueblo de Israel. Salté las puertas, las casas de los judíos para entrar a los egipcios, y esta persona igual adquirió un patrón. Misión nueva. Un esclavo goy se puede adquirir con plata, pagando, o con un documento, o acá sino que haga un trabajo para ti. De cómo se adquiere a sí mismo, de qué se viajarín, cuando otros pagan, pero a través de otros, pero un documento sí lo puede recibir en sí mismo, el documento de libertad, principalmente. No. ¿Qué es validez? La plata sí la puede él entregar directamente, pero sí, el documento tiene que ser a través otro que recibe el documento, o sea, al revés. Si la plata de la libertad, que está pagando por su libertad, tiene que ser los demás.
Ok, Binalam, pregunta de Maradona, se aprende de que un esclavo goy se puede adquirir con estas tres cosas. Tichti, pueden pasar vidajaltem otam y heredarán ustedes a estos esclavos, libnehem, a sus hijos, a su descendencia, a Jerejem, que viene después de ustedes, la recha a Juzá, como un campo de herencia. Y se quishaka tú de Juzá. La Torah comparó a los esclavos con un campo de herencia. Más allá de Juzá, como un campo de herencia ni que se puede adquirir con plata, que es estar documento acá haciendo algún trabajo en el campo. A ver, que también es un esclavo goy, ni que se con plata, estar documento acá con un haciendo trabajar. Y más de Juzá, José el Baal y Mayobel. Entonces así saldría que igual como un campo de herencia. Si la persona lo vende, vuelve a sus dueños originales en el año 50, José del Baal y Mayobel, también los esclavos goy volverán a sus dueños originales en el 50, que decir, a ellos salen a libertad. Talmud humano, Leolam te vivirán para ti por siempre. Tana, dice la Baraita, de Jalipín, también se puede adquirir un esclavo con 500 sudar. Levanta el pañuelo y ya. Y se va a Tana y Dana, ¿y por qué nuestro Tana no dijo también el caso del Kinyan Sudar? Dice la Gemara, Milta dileta bedetim ketana, porque el Tana de la Mishnah solo escribió formas de adquisición que no se adquieren en metaltelin, en cosas, en bienes muebles. Esas cosas no los trajo, porque el esclavo se mueve, entonces es obvio que se puede. Nomás trajo lo que es algo novedoso, que son las adquisiciones que se hacen a través de los bienes inmuebles, que son los campos. Ni la metaltelin lo que están, las cosas, adquisiciones que se hacen a través de los metaltelin, de los bienes muebles, eso nos lo enseñó, por ejemplo, el Jalipín. Amar Shmuel Evet Kenani Niknebe Meshija. Un Evet Kenani se puede adquirir cuando tú lo jalas para ti. Ketzat, te lo agarras con fuerza, Ubaitz lo trae hacia ti, Caneo, lo adquiriste. Ahora, porque Rao, si lo llamaste, Ubaitz y va a él solo, lo que no la adquiere. ¿Por qué no la adquiere? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se llama, aparentemente tiene que ser Meshija que lo jales. Yo entiendo nuestro Tana, el nuestro de la Mishnah, no me enseñó este caso de Meshija. ¿Por qué no me enseñó el caso de Meshija? Mira, de lo que Tane, porque cosas que se adquieren a través, adquisiciones que se pueden adquirir, bienes muebles, no enseñó. Y Meshija es una de ellas. Del que Tane, y las adquisiciones que no se adquieren en bienes muebles, adquirió, si la escribió, la Mishnah. Por ejemplo, la Hazaká. Entonces, por lo tanto, se entiende por qué no dijo Meshija. Él, Aletana Bará, pero el Tana de la Baraita, que enseñó también Majalipín, Kinyan Sudar, el pañuelo, Nitre Meshija, ¿por qué no me enseñó también Meshija? Dice que Tana y Milta de Ita ven Meikar que ven Mitalte. No, porque cuando lo que estudió, lo que enseñó el Tana de la Baraita son cosas que puedo adquirir, adquisiciones que puedo adquirir, tanto campos como bienes muebles e inmuebles. Y Meshija, de Metalte de Ita, Meshija, que solo se puede adquirir con bienes muebles, Bekar Kaleta, y bienes inmuebles, no lo que no lo enseñó. Ketzat, ¿cómo es la Meshija? Tekofo lo agarra fuerte, Ubaetzlo y veas a él, Caneo lo adquirió. Pero si Caneo, si lo llamó nada más, Ubaetzlo y pues solo lo Caneo. No lo adquirió. Pues Ucareo lo y se lo llamó, no. Día Tania dice la Braita, Ketzat de Mesirá, ¿cómo se adquiere con una Mesirá entregando? Por ejemplo, Ahazá de Talfa. Si una persona adquirió un animal agarrándola, Mesirá, tomándola de la pezuña del animal, su pata, o besará por su pelo, por ejemplo un caballo, o beukaf shalea, o la silla de montar de ella, o bishlif shalea, o la carga, o beprumbia shepia, o los frenillos que tiene en la boca, o bazush el o la campanilla que está en el cuello, que nada, no vas tomándolo. Eso es mesira, se llama entregándolo y lo agarra y ya. ¿Qué es meshija? Ahora, ¿cómo es meshija jalando? Corela vejiba, si el animal viene, tú la llamas y viene a ti, o shikisha, maquel, o el patrón, el que la quiere adquirir, le dio un golpe con un palo, verastale fanavi, corrió delante de él, que quedan shakra yad de regel, por ejemplo que ya levantó la yad, la pata delantera, de regel, la pata trasera, caná, ya la adquirió. Rebiase y hambre la rebiaje, dice no, Omer, antes de fanab me lo comata. Tiene que caminar un espacio
del tamaño de la cantidad de espacio que representa su tamaño. No importa, además es que vemos aquí que Meshijá también sirve que si la llamas y viene, dice hambre, ¿por qué vimos antes que no? Porque no es igual el animal que el esclavo. Ve mal el animal, la data de Marazla. El animal cuando camina, cuando la llamas, camina al dat, porque el patrón la llamó, y ese da según el dat del que la llama, el conciencia del que la llama. El esclavo no, que cuando le llama el patrón, le quiere adquirir, a date de Nafsheka, le está yendo por su propia decisión. Entonces no se considera que el esclavo, que el que lo quiere comprar, lo está tomando sobre él posición, porque está yendo porque quiere, tiene que ser que lo jale. Amar Rabashi, Ebed Katan que dame, un Ebed, un esclavo chiquito es igual que una vez más, si lo llamas y viene, sirve. Taura Banay dice la verdad, Ketzat Behazaká, ¿cómo es adquiere un esclavo con Hazaká? Etirlo Benalo, si el esclavo le desamarró los zapatos, o el Kelaf Ajarar o le lleva la ropa atrás del patrón al sauna, Ifshitó o le quitó la ropa, Irhitzó o lo bañó, o Sajó le untió aceite, o Geredó se le quitó, Ilbishó o lo vistió, Hiló le puso los zapatos, Ilbijó o levantó el esclavo, el patrón lo levantó, bueno, el futuro patrón, ¿no? Lo levantó para subirle a una cama, qué sé yo. Que no, eso es Hazaká. Amar y Shimon no te Hazaká que Ulame Akbaha. Dice la Hazaká no puede ser más que Akbaha. Entonces, por cuanto que la Hazaká sirve, seguro que sirve la Akbaha. Shakbaha con ave con makom. ¿Por qué? Porque la Akbaha, levantar, adquiere en cualquier lugar. Así Rabbi Shimon aparentemente viene a agregar algo, a discutir algo a Tanakama. Pregunta, ¿Maika Amar? Aquí vino Rabbi Shimon, dice punto de Amar. Amar Rashi, sí, mira. Inbiohu le rabó Kanao. No, porque la cabana de Tanakama es, si el esclavo levanta al patrón, al futuro patrón lo adquirió. Inbió rabolo, pero si el patrón levantó al esclavo, lo Kanao, no lo adquirió. Ahí vino Amar y Shimon, no puede ser, no te dejas acá que durante mi akbah, no puede ser que la Hazaká sea más que la akbah, que levantar. Cuando alguien levanta algo, lo adquiere. Shakbaha con el Makom, porque levantar adquiere en cualquier lugar. Entonces seguro es que cuando levanta al esclavo, seguro adquiere con qué, con Akbaha. Hasta la mate Igbiohu le rabó Kanao. Ahora que me enseñaste que si el Igbiohu, si el esclavo levantó al patrón Kanao, el futuro patrón lo adquirió, o se considera Hazaká. El ameta Shifha Kenanit Tikva bebía, entonces también una Shifha Kenanit, una esclava gentil, también vamos a adquirirla como con relaciones. Bueno, si el levantarle el patrón el esclavo, el futuro patrón suficiente, también, bueno, estar juntos, que sea suficiente, ¿no? Y se la manera que cambrino, cuando dijimos que sirve, es de nene, que el futuro patrón tiene provecho, pues de mistar, y el esclavo sufre. Pero acá, en el caso de la shifha, si la esclava, si vamos a adquirirla a través de una relación, los dos tienen provecho, entonces no sirve, no es igual. Entonces así, al 8 lo queda acá, Maika le llamar, y si está con ella por atrás, o sea, de una forma normal por atrás, que ella sufre, ¿qué vas a decir? Amar Rab Ajay Banada de Min Aja, dijo Rab Ajay, el hijo de Ada de Min Aja, Male Malan de Lab Ana y Leolitarbajo. ¿Quién dijo que de esa forma no tienen provecho los dos? Seguro tienen provecho los dos. Dios aparte, la Torah dijo Mishkede y Shaketi. La Torah cuando habló de una relación con una mujer, habló Mishkebe, relaciones en plural, para enseñarte que Kishakatu, que acá se lo queda capaz de que la Torah me pegó y me agrupó en la relación de forma normal, como la que es por atrás, la no normal. Parece que es lo mismo para todos, Entonces, si es así, entonces saldría entonces que la esclava no se puede adquirir ni siquiera haciendo una relación por atrás. Rabbi Yehuda Indua, Rabbi Yehuda de Indu, o sea, de la ciudad de India, o Kush, que era un Gen Shelo Yorshimaba, era un converso que no tenía herederos, Halash, y estaba enfermo, lo aleno, al Marzutral y Shulebe. Entró Marzutral a preguntar cómo sigue, Hazia Takifle al Matú, vio que estaba muy enfermo, ya estaba por morir, lo aleno. Amarle la vez le dijo al esclavo, que era un esclavo goy, Shalom Limi Sanai de Amtin Julebeta. Le dijo, ¿sabes? Le dijo al esclavo, mira, dame un favor, que le saque los zapatos y que se lo vaya llevando a la casa. ¿Para qué hizo esto? Para cuando en el camino
se muera el dueño, entonces en ese momento se considera Hazaká, y con eso que pasa, ya lo adquiere por Hazaká. Y se le llamará, dice, entonces así, ahora la pregunta es, ¿por qué hace falta decirle esto antes que muera? Para cuando muera ya está sirviéndolo. Pues, ¿por qué hay que decirle esclavo antes que muera el patrón? ¿Por qué eso? Y que de hambre, aquí dice que era Gadolaba, era un esclavo grande. Entonces, en el momento que muere el patrón, él se adquiere a sí mismo. Entonces necesita que esté trabajándole para que no se adquiera a sí mismo. Y Zepir es la mitad, Zepir la cae claro. Entonces, cuando muere el patrón, él automáticamente él adquiere para él su libertad. Entonces, por lo tanto, hacía falta ponerlo a trabajar una vez. Rica de hambre, ¿quién dice? Katanaba. Era un niño. Es un niño, entonces, ¿por qué hay que ponerlo a trabajar? De lo que había solo, porque no vamos como Shaul. Letania, Gershemet, un compañero que murió, Ubizbezó Israel de Hazaf, y tomaron los judíos sus bienes, que eran esclavos, no tenían familiares. Pero Behem Abadim, tenía esclavos goyim, Ben Gedolim, Ben Ketanim, tanto grandes como pequeños, Kanu Atzman, Ben Ejorim, se adquieren Atzman, asimismo, Ben Ejorim. Son libres automáticos, ya, quedan libres. Al fin los chiquitos. Y Abba Shaul Omer, no, Gedolim, Kanu Atzman, los grandes sí adquieren a sí mismo, son benejorim, se adquieren la libertad. Ketanim, Kual Magzib Bahem, Zahab Bahem. Pero los chiquitos, todo el que lo adquiere de una vez lo puede adquirir. Los chiquitos no se adquieren a sí mismos. Por eso dijo que todo lo que hicimos antes no fue como Abba Shaul. No fue como el periodo de Abba Shaul, porque según el periodo de Abba Shaul, el chiquito no necesitaba ponerlo a trabajar de una vez, sino que lo podía poner a trabajar, inclusive después que murió el patrón. Todo lo bueno, hasta el próximo día, Kol Tuv.